terapias que pueden beneficiar a una persona con diagnóstico del trastorno del espectro del autismo. ¿Por qué digo beneficiar? Porque, como siempre he dicho y se sabe, no existen dos personas con autismo iguales, por lo que cualquier tratamiento o terapia va a trabajar de manera diferente en cada individuo. Así que estas terapias o tratamientos que van a estar viendo en los próximos slides y que les voy a estar explicando de una manera bien breve para lo que funciona cada cual, deben de buscar mayor información en el internet o buscando especialistas que se dediquen a ofrecer este tipo de tratamientos para adquirir mayor información. Pero esto por lo menos les puede servir de base para saber que existen estos tratamientos para trabajar estos síntomas o estas situaciones particulares en las personas con diagnóstico del espectro del autismo. Así que comencemos. Terapias tradicionales. ¿Por qué son llamadas terapias tradicionales? Porque son tratamientos terapéuticos con vastas bases científicas probados que funcionan para lo que están formulados, están basados en teorías que han sido más que probadas durante los últimos años, y también porque son típicamente las terapias cubiertas por el sistema educativo, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, a raíz de la ley que provee servicios para la población con diversidad funcional, incluyendo el autismo. La primera terapia que voy a estar discutiéndoles es lo que es la terapia de habla y lenguaje. Obviamente, el trastorno del espectro del autismo es una condición que afecta el área de la comunicación social y de las conductas repetitivas, comportamientos estereotipados de la persona que lo padece. Por ende, la primera terapia que se identifica que requiere esta población es terapia de habla y lenguaje. Puede ser con varios motivos. Uno, para desarrollar habla en un individuo no verbal, o para desarrollar lenguaje en un individuo que sí es verbal, pero no tiene ese nivel de comprensión apropiado para su etapa del desarrollo y no puede comunicar efectivamente la información que necesita comunicar. También la terapia de habla y lenguaje ayuda en cómo ese cerebro procesa la información y entonces ejecuta o aplica o responde a la información que está recibiendo, o sea, comprensión. La terapia del habla, junto con otras terapias que les voy a estar mencionando, trabajan para ayudar a madurar el cerebro y permitir que la persona con autismo desarrolle un mejor nivel de comprensión de la información que esté recibiendo o de los estímulos que esté recibiendo del medio ambiente. Así que es sumamente importante una evaluación en patología de habla y lenguaje por un patólogo para poder identificar las áreas de fortaleza y las áreas de necesidad del individuo y poder crear un intervención apropiado e individual para ¿verdad? Para esta persona, este individuo que padezca la condición. Como parte de lo que trabaja un patólogo de habla y lenguaje, existe lo que se conoce como terapia oromotor. La terapia oromotor típicamente la necesitan aquellos individuos que tengan problemas o presenten necesidades en el área de masticación, de alimentación, de llevar la comida hacia el tracto digestivo. Yo había explicado anteriormente en el video sobre integración sensorial que los individuos que mantienen mucho tiempo la comida en la boca, no mastican, se tragan la comida relativamente entera, o tienen algunos comportamientos orales que no son los esperados para su nivel de desarrollo, pues es apropiado que se les haga una evaluación a través de patología de habla y lenguaje en el área oromotor. Esta terapia lo que trabaja es en estimular los movimientos apropiados, en madurar ese sistema oral para que entonces ese individuo pueda alimentarse de manera apropiada. La próxima sería la terapia ocupacional.
La terapia ocupacional trabaja o va enfocada en desarrollar, aumentar las destrezas motoras del individuo. Las personas que requieren terapia ocupacional regular, por ponerle un nombre, típicamente son aquellos que tienen problemas de agarre de pinzas, o sea, para poder agarrar un lápiz, poder agarrar un cubierto, poder agarrar cositas pequeñas, granitos de arroz, alfileres o cositas pequeñas de una superficie plana. Así que si tenemos a un individuo que tiene alguna de estas situaciones, debemos referirlo o llevarlo a evaluar en el área de terapia ocupacional. De igual manera, está lo que es motor grueso, que trabaja con los movimientos de los músculos para poder realizar acciones. En la terapia oromotor, que trabaja el área gruesa, típicamente trabajan con balance, con equilibrio, en conjunto con el terapeuta físico, si es que requiere terapia física, que la estaré explicando más adelante. Como parte de la terapia ocupacional existe la subespecialidad de integración sensorial, de igual manera que la oromotora es una subespecialidad de terapia de habla y lenguaje, pues la de integración sensorial la provee un terapeuta ocupacional. No todos los terapeutas ocupacionales están certificados en integración sensorial. Por ende, si tenemos un individuo que demuestra tener hipersensibilidad o hiposensibilidad en alguno de los sentidos, recibiendo estímulos del medio ambiente, debe de ser evaluado por un terapeuta ocupacional certificado en integración sensorial, para que entonces se le pueda crear un plan de intervención dirigido a las áreas que necesita estímulo o que necesita algún tipo de intervención para poder regular el sobreestímulo que esté recibiendo del medio ambiente. En el video de integración sensorial, que ya está en mi canal de YouTube, explico esta parte de lo que es la hiper y la hiposensibilidad y la reacción mixta. Terapia física va de la mano con la persona que requiere terapia ocupacional. Típicamente va a requerir terapia física, pero no siempre sucede. Pero si tenemos una persona que se le han identificado unas necesidades en el área de motor grueso, es bueno que sea evaluado en terapia física, porque la terapia física va a trabajar con el tono muscular. El tono muscular va dirigido a que el músculo, cuando está en su momento que no está haciendo, que no se está utilizando ese músculo, pues se supone que tenga un nivel de elasticidad normal. Eso obviamente un terapeuta físico lo sabe reconocer de manera palpando el músculo, pero nosotros como cuidadores de personas con alguna necesidad en el área física, cuando tocamos los músculos y los sentimos muy trincos, que pareciera que el músculo está rígido, como si se estuviese utilizando, pues ahí hay una situación, tiene un alto tono muscular. O por el contrario, la persona está haciendo fuerza con el músculo, pero se siente blandito, no está rígido, pues entonces tiene un bajo tono muscular, y ambas cosas afectan en el movimiento del cuerpo y por ende también puede afectar en la adquisición de conocimiento, porque nosotros necesitamos tener una buena postura, utilizar nuestros músculos apropiadamente para poder escribir, para poder comer, para poder caminar, para poder hacer cualquier gestión de la vida cotidiana diaria. Necesitamos tener nuestros músculos funcionando de manera apropiada. Por eso es importante que si tenemos a un individuo que está presentando este tipo de necesidad, sea evaluado en el área de terapia física. Terapia psicológica. Como les he estado siempre mencionando, el autismo es una condición que afecta la conducta y el área social del individuo. Y el especialista que trabaja con el manejo de emociones, con la regulación de las emociones y con el entendimiento del medio ambiente en esa parte social, en esa parte de entender y comprender y poder aplicar esos estímulos sociales que vienen hacia el individuo, es el psicólogo.
Preferiblemente un psicólogo especializado en el diagnóstico de la persona, en este caso pues un psicólogo especializado en autismo va a poder dirigirse hacia el área de necesidad que tenga la persona y obviamente aumentar, fortalecer las fortalezas, valga la redundancia, que tiene ese individuo para que pueda entonces regular sus emociones. Estos individuos que tienen mucha rabieta, que no saben controlar sus emociones, que no saben leer las emociones de los demás, pues se benefician de lo que es la terapia psicológica. Y cuando la terapia psicológica es provista por el Departamento de Educación, va a tener un enfoque educativo. Todas las terapias provistas por el Departamento de Educación tienen que tener una dirección, un enfoque educativo. Sí, es importante que trabajen con lo que es el individuo, las necesidades particulares del individuo, pero siempre vamos a ver en el plan de intervención de la terapia a través del Departamento de Educación que esa terapia debe tener la dirección, ese componente educativo. ¿Por qué? Porque el sistema provee el servicio para que el estudiante pueda desempeñarse en igualdad de condiciones que estudiantes sin impedimento o sin diagnóstico. Así que eso es muy importante que lo tengamos en perspectiva. Terapia visual funcional es típicamente se recomienda cuando tenemos estos individuos que se acercan mucho, que buscan mucho estímulo visual o que los ojitos, el movimiento motor del ojo no es el apropiado. O sea, una manera de que nosotros podamos identificar, sin ser especialistas en el área, de que un individuo requiere tal vez una evaluación en visión funcional, es que se supone que cuando nosotros estamos, ¿verdad?, con nuestra cabeza derechita y pasa algo al lado de nosotros, en nuestro campo visual, nosotros movamos los ojos. No tenemos que mover la cabeza completa para poder mirar dentro de nuestro campo visual. Así que si tenemos un individuo que siempre tiene que estar moviendo la cabeza para poder mirar lo que ocurre dentro de su campo visual, es un individuo que está teniendo tal vez una necesidad motora en sus ojos o con sus ojos. Así que sería apropiado evaluarlo en esa área. De igual manera, los ojitos, los que meten el ojito hacia adentro o que se le va el ojito hacia afuera. Es verdad que eso tiene unos nombres, pero es más fácil para que lo puedan comprender si utilizo ese tipo de vocabulario. La terapia de procesamiento auditivo, de igual forma que la terapia visual, la oromotor y la integración sensorial, va a trabajar con lo que es la audición, el procesamiento de la información que entra auditivamente. No necesariamente es porque el individuo no escucha bien. El individuo escucha, la información llega al tímpano, el problema es en la comunicación a través de esos nervios, ese nervio octavo que va llegando hacia el cerebro y hacia nuestro sistema nervioso central para llevar la información que está entrando auditivamente para que sea procesada, sea regulada y haya una respuesta a ese estímulo auditivo o a esa información que se está recibiendo de manera auditiva. Así que si tenemos a estos chicos con un problema severo de comprensión, de información verbal y también de lectura, es recomendable hacerles una evaluación en procesamiento auditivo. En Puerto Rico existen lugares que proveen existen tres tipos de terapia de procesamiento auditivo. Está el método Tomatis, está el método Berard y está el método ILS. Pueden buscar más información sobre estos tres métodos si ustedes entienden que su individuo puede estar presentando necesidad en el área de procesamiento auditivo. La aromaterapia. Obviamente esto es una terapia que no es directamente cubierta por el Departamento de Educación, pero como he estado hablándole sobre las terapias que trabajan con lo que es la regulación y el recibir información a través de los estímulos, ¿verdad?, de estímulos sensoriales, pues la aromaterapia trabaja obviamente con el estímulo del olfato. Si nosotros tenemos un individuo que todo el tiempo está buscando estímulos de olores o que rechaza ciertos tipos de olores, pues la aromaterapia les puede beneficiar. No hay muchas personas que trabajen con este tipo de terapia, pero se consiguen regularmente en lugares que trabajan
con lo que son las energías, estos centros de Reiki, ¿verdad? Y estas personas que trabajan con lo que tiene que ver con las energías del ser humano, los chakras y ese tipo de cosas, que eso está avalado por la ciencia también, pues pueden entonces beneficiarse tal vez de algún tipo de tratamiento que tenga que ver con el estímulo olfativo. Así que si ustedes tienen un individuo que está todo el tiempo buscando sensación olfativa o repele algunos olores, pues puede ser que se beneficie de algún tipo de intervención en esta área. Terapia de modificación de conducta. Esta va de la mano con lo que es la terapia psicológica, pero podemos tener individuos que no reciban terapia psicológica y requieran terapia de modificación de conducta. Eso puede ocurrir, pero es bien raro. Típicamente reciben terapia psicológica y dentro del servicio de la terapia psicológica se trabaja el manejo conductual. Pero en la terapia de modificación de conducta existen unas terapias específicas que trabajan unos especialistas ya entrenados en ese tipo de métodos, como lo es el ABA, Applied Behavioral Analysis, que parte de la observación del antecedente de la conducta para entonces poder trabajar la extinción de esta o la modificación de esta. La terapia ABA en Puerto Rico son muy pocas las personas que la ofrecen, por eso es bien limitada a conseguirla. Por lo menos yo recomiendo, cuando no podemos conseguir un especialista que trabaje ABA, si es que está recomendado para el individuo, pues entonces buscar un psicólogo que trabaje manejo conductual y por lo menos tratar de partir desde ahí. Empezar por lo menos con un plan de modificación de conducta a raíz de otro tipo de intervención para por lo menos que a nuestro individuo no se quede desprovisto y pueda recibir la ayuda que requiere y poder empezar a manejar y controlar sus emociones. De igual manera, la terapia ABA es una terapia bien intensa, requiere muchas horas de intervención con el paciente y por lo menos aquí en Puerto Rico es un poquito complicado lograr eso. Se logra, pero es un poquito complicado. Así que si usted tiene recomendado la terapia ABA para su chico y está aquí en Puerto Rico y no consigue una persona que se la ofrezca, pues ausculte otra posibilidad de un psicólogo que trabaje en manejo conductual y utilice otro tipo de estrategias para por lo menos comenzar la intervención. De igual manera existe un currículo que trabaja el Departamento de Educación de Puerto Rico que se llama STAR de estrella o Link de unión a nivel intermedio superior es Link, STAR es a nivel elemental, que utiliza varios métodos. Entre ellos tiene una base de lo que es el ABA. Así que si su chico necesita terapia de manejo conductual y puede colocarlo en un salón que se utilice el currículo STAR, se va a beneficiar grandemente de este tipo de intervención. Y obviamente la terapia educativa es ¿por qué se le llama terapia educativa? Porque es una intervención dirigida a las bases de la educación, lectura, escritura, razonamiento matemático y obviamente ese análisis. La terapia educativa no es una tutoría, no son unos estudios supervisados, es un método científico, ¿verdad? Creado a raíz de teorías educativas y dejándose llevar a raíz de las inteligencias múltiples que pueda desarrollar el individuo para poder fortalecer y aumentar sus destrezas en el área de lectura, escritura y matemática o razonamiento matemático. Así que si a usted le dicen que el Salón Recurso de Educación Especial en Puerto Rico le dicen que no le dan terapia educativa a su chico, que la tiene a lo mejor recomendada por una evaluación psicoeducativa o educativa, y le dicen que no, que el salón recurso es terapia educativa, eso no es terapia educativa. La terapia educativa tiene un enfoque específico, lectura, escritura y razonamiento matemático. El terapeuta va a trabajar directamente con eso, que sí utiliza, obviamente, las tareas escolares del niño, pues claro, porque
pues se beneficia si dirigimos nuestro tratamiento al ambiente real del paciente. Todas las terapias deben de ir dirigidas al ambiente real en el que se encuentra el paciente. Se recomienda que las terapias sean en el ambiente natural, en el ambiente real, en el salón de clase, en el hogar, no en ambientes controlados en una oficina de un especialista, pero no siempre se puede lograr ese tipo de intervención. Así que por lo menos lo importante es que reciban el servicio.